Entonces, acá hubiésemos podido expresarlo si lo hubiésemos deseado en función de TDC, entonces esto hubiese sido lo mismo, es decir, que el TDC era igual a .67 TDA dividido entre .43. O sea, mi ecuación 1 hubiese podido ser esta, ¿sí? .67 TDA sobre .43 es TDC. Preguntas, dudas, hasta ahí, ¿quién tiene, muchachos? Entonces, siempre nuestro cuidado está en que no nos cambie un signo. Si nos cambia un signo, la respuesta lógicamente va a cambiar, ¿no? Ahora revisamos el equilibrio de las fuerzas en Y o de la sumatoria de todas las escalares multiplicado por el vector unitario J que corresponden a Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y multiplicados por J. Acá tenemos, vamos a buscar todas las que tienen J. Entonces, esta tiene J, están en roja, las J están en rojas, menos TBD, menos .33 TDA, más .29 TDC. Entonces, las rojas, las que tienen J, las escribimos, menos TDB, que tiene J, menos .33 TDA, menos .33 TDA, más .29 TDC, más .29 TDC, y esto es igual a 0. Acá tenemos nuestra segunda ecuación. La primera, en este caso, es TDA igual a .43 TDC sobre .67. Nos falta el equilibrio de la sumatoria de las fuerzas en Z. Entonces en Z están las verdes, sumatoria de fuerzas en Z multiplicada por K. Esto es igual a 0. Esto es igual a 0. Las K son todas las verdes. .67 TDA, .86 TDC y menos 20 libras. Reemplazamos en la ecuación todas. Entonces tendremos para las K, .67 TDA, .67 TDA, .86 TDC, .86 TDC y menos 20 libras, igual a 0. Con eso tendremos la ecuación número 3. Entonces tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Podemos resolver el sistema de ecuaciones. Y lo podemos resolver porque el número de ecuaciones es igual al número de incógnita. Si el número de incógnita fuera mayor al número de ecuaciones, no podríamos resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, en la ecuación número 3, o en la ecuación, reemplazo la ecuación 1 en la ecuación 3 para poder resolver una incógnita. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, en en la ecuación 3, yo tengo dos incógnitas que es la tensión AD y la tensión DC. Pero si veo que mi ecuación 1 está en función de DC, si las dos me quedan en función de DC, puedo calcular el valor de DC. Entonces, .67 multiplicado por TAD, pero TAD es .43 por TDC sobre .67.
.67 TAD, que es esta expresión de acá, que es 0.43 TDC sobre 0.67. ¿Qué sigue en la ecuación 3? En la ecuación 3 sigue 0.86 por TDC. Entonces, 0.86 por TDC menos 20 libras menos 20 libras. Esto va a ser igual a 0. Esto va a ser igual a 0. Entonces simplemente opero todo lo que es TDC, 0.67 por 0.43 sobre 0.67, esto será 0.43 TDC, más 0.86 TDC, y estos 20 libras que están restando lo paso de este lado, a sumar. Y tendré 0.43 más 0.86. Eso es 1.29 TDC igual a 20. Y este 1.29 de acá que estará multiplicando a TDC pasará a dividir a estos 20 de acá. O sea, acá tengo 1.29 TDC menos 20 libras igual a 0. Estos 20 libras que están restando pasan de este lado a sumar. O sea, nos queda 1.29 TDC igual a 20 libras. Y este 1.29 acá que está multiplicando pasa a dividir. Y 20 entre 1.29 es igual a 15.5 libras. Preguntas hasta acá, ¿quién tiene? Ahora puedo hallar el valor de la tensión del cable DA cuando nosotros reemplazamos en la ecuación 1. Y en la ecuación 1 lo que... ¿Me escuchan bien, muchachos? Hola, hola. Ya, creo que ya se escucha bien. Entonces la ecuación 1 lo que dice es que TDA es igual a 0.43 sobre 0.67 por TDC. Creo que Livia tiene el micrófono abierto, entonces por eso se escucha así. Si nos ayudas con... Ya, ok. Tranquila, gracias. Ok, entonces simplemente reemplazamos en la fórmula TDA, en la ecuación 1, en la fórmula no, en la ecuación 1, 0.43 sobre 0.67 multiplicado por TDC, 0.43 sobre 0.67 multiplicado por TDC, que ya la habíamos calculado y es de 15.5 libras. Y eso nos da 9.95 libras. Y lo que nos hace falta calcular es la tensión de B. Entonces, para el cálculo de la tensión de B, buscamos una de las ecuaciones donde esté dB. Esa ecuación donde está dB es la ecuación 2, menos TdB menos 0.33 TdA más 0.29 TdC igual a 0. Ya nosotros hayamos calculado el valor de TdA y TdC, lo reemplazamos en la ecuación. O este menos TdB que está restando, lo pasamos de este lado a sumar. Y nos va a quedar menos 0.33 TdA más 0.29 TdC igual a TdB. Entonces, ecuación 2, menos TdB menos 0.33 TdA más 0.29 TdC, esto igual a 0. Y esto que está restando acá, lo pasamos a sumar. O sea que TdB es igual a menos 0.33 TdA
más 0.29 TDC. Y acá en esta ecuación ya nosotros podemos reemplazar los valores que ya se habían calculado de TDC y de TDA. Entonces, menos 0.33 TDA, TDA que nos dio 9.95, menos 0.33 por TDA que es 9.95, más 0.29 por TDC, más 0.29 por TDC, que nos dio 15.5 libras, y hallamos el valor de TDB, que era la que nos hacía falta. Entonces ese valor de TDB de 1.21 libras, y los valores en última son TDC 15.5 versus 15.6, TDA 9.95 versus 10 libras y TDB 1.21 versus 1.11 libras. Preguntas, dudas, hasta acá. ¿Quién tiene? Sí, ¿quién me hablaba? Listo, ok, revisémoslo. Re- sí, ok. Este, mm, la idea de lo del tema del proyecto integrador es que ustedes puedan integrar todas sus materias hasta el final del semestre. Eh, y uno de los temas que integra la mayoría de áreas, la universidad lo definió como una planta de tratamiento que tiene suelos, que tiene hidráulica, que tiene vías, que tiene estructuras, que son como las cuatro líneas de la ingeniería civil. Entonces, el objetivo o lo que busca ese proyecto integrador es que ustedes vayan acumulando. Entonces, aunque es una planta de tratamiento, de esa planta de tratamiento, nosotros podríamos decir, ah, bueno, de esa planta de tratamiento hay una parte donde hay una cubierta, entonces veo ahí el tema de cerchas y calculo las fuerzas internas que se generan en las cerchas para que en mi curso posterior de mecánica de sólidos yo pueda dimensionar las áreas de las secciones transversales de los elementos de la cercha que trabajan a tensión o a compresión. Eh, un cable al cual le llega una fuerza, o sea, un diagrama de cuerpo libre de una partícula, pues algo tan simple, una lámpara que está colgada dentro de esa bodega, entonces calcular cuáles son las fuerzas internas que se generan en ese elemento. Y con esa fuerza interna y conociendo la resistencia, entonces en el curso posterior yo puedo determinar cuál es el área de la sección transversal que debo colocarle a cada uno de esos cables y definir el tipo de cable que debo utilizar. En una planta de tratamiento, entonces, en una planta de tratamiento, nosotros tenemos unos tanques y sobre esos tanques, sobre las paredes sobre las paredes de ese tanque se ejerce una fuerza y esa fuerza genera unos momentos en la base del tanque. Entonces podríamos calcular cuál es el momento que se genera en la base del tanque y cuando veamos nuestro curso de mecánica de materiales,
definir cuáles son las dimensiones que le colocamos a la base de ese tanque y definir qué tipo de material vamos a utilizar para ese tanque. Y cuando lleguemos al curso de concreto, lo diseñamos. Lo importante es que en la asignatura que ustedes estén viendo, busquen la manera de integrar el conocimiento a esa materia. Toda esa cháchara de la planta de tratamiento, entonces ustedes seguramente la encontrarán en sus fuentes de consulta. Entonces, más que enfocar toda esa cháchara de la planta de tratamiento es, en mi caso, enfocar los conceptos que aplican para integrar la materia al tema. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a hablar de cercha, entonces, en este caso, pues los objetivos van a ser definir las fuerzas internas que se generan en los elementos de la cercha y definir los elementos que trabajan a compresión para una cercha que protege los materiales donde se van a guardar, no sé, los materiales que sean. O bueno, o sea, relacionado con los conceptos de estática. Y si de pronto tiene algo con ecología, entonces relacionar los conceptos de ecología. Y si ustedes los desean, esas definiciones de lo que es una planta de tratamiento, de lo que son los floculadores, de todo lo que tiene que ver con planta de tratamiento, pero en sí las definiciones tienen que estar inmersas, las definiciones tienen que estar inmersas en la materia. La próxima clase yo les explico unos temas en particular sobre lo que podrían entregar y les doy unas ideas de eso. ¿Listo? Y les comparto unos videos para que estructuren lo que van a entregar. Si lo hacen de acuerdo a lo que podrían proponer. Sí, sí. Este corte hay una entrega. Eh, Nosotros nos volvemos a ver cuando el lunes. El lunes les doy unas ideas muy puntuales de lo que vamos a entregar. L- Lo importante es poder organizar sus grupos, ¿no? Organicemos grupo de 4 estudiantes, ustedes se conocen, organicen sus grupos. Listo, entonces revisemos más ejemplos. No hay problema. Lo importante es que al menos uno, y que si en la sustentación, si hay una pregunta, todos tengan claridad, porque eh, el que sustentará las preguntas, pues responderá por la nota, ¿no? Que tiene unos componentes 50-50. Yo les doy la rúbrica de qué es lo que calificamos. No hay problema porque sea de 5. Listo. Revisemos más problemas. Entonces, aquí hay eh, unos que ya están resueltos. Eh, Miremoslos de manera rápida. eh, y miremos los resultados de la respuesta. Este que está acá. Entonces que bueno, este puedo dejarlo, este está resuelto aquí. Acá hay otro resuelto. Permítame un segundo.
Entonces, revisemos este que dice, los cables AB y AC pueden soportar una tensión máxima de 500 libras y el poste puede soportar una compresión máxima de 300 libras. La idea es determinar el peso máximo de la lámpara que puede estar en la posición mostrada. La fuerza en el poste actúa a lo largo del eje del polo. Nota en las ecuaciones de equilibrio estático, chequee cada valor máximo y revise que no se excedan los límites de las otras dos fuerzas. Cuando un elemento, cuando un elemento trabaja con presión, entra o sale del nodo en el cual estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre. Entra, correcto. Y si trabaja a tensión, sale. Entonces, si nos está diciendo que AB y AC son cables, deben salir. Y si nos dice que el elemento trabaja a compresión, significa que debe entrar. Lo cual implica que el diagrama de cuerpo libre de nuestro punto A, cada vez que hacemos equilibrio de partículas, tenemos que colocar todas las fuerzas que concurren al punto de tensión o de compresión. Cables de tensión entonces deben salir del nodo. Entonces por acá el AB va a salir del nodo. El AC va a salir del nodo. Y como el poste trabaja con presión, debe entrar al nodo. Entonces el OA entra y nos faltará entonces el peso de la lamparita que llega ahí. Entonces tenemos, este vector será AB, porque la cola inicia aquí y la punta finaliza en B. Este vector será OA, porque inicia aquí y la punta finaliza en A. El AC, pues sale el AC. Y ayúdenme ustedes con las coordenadas de los puntos. Vamos rápido a ver cómo nos va con la coordenada de los puntos. ¿El origen qué coordenadas tiene? Ceros todas. 0,0,0, 0. Nuestro punto A, ¿qué coordenadas tiene? En X tiene 2, gracias. Mira el origen. ¿Dónde está el origen? Menos 1,5, correcto. ¿Por qué? Porque va hacia afuera. 1,5 menos 1,5. ¿Y en Z? En Z6. Preguntas ahí de esa parte, ¿quién tiene? Voy a borrar esto acá para que podamos ver más claras las coordenadas y ya lo vuelvo a hacer otra vez. Listo. Entonces estamos con nuestro punto A que en X tiene 2 metros, en Y tiene menos 1,5 y en Z tiene 6. Ok, punto C, coordenadas del punto C. X. ¿X cuánto en C? 0. En Y, 1,5, 1,5 y en Z, 0. Ok, y nos hace falta el punto B. Punto B.
en X menos 4 en Y 1, 5 y en Z 0. Ok, voy a volver a dibujarlos ahora sí. Entonces acá tengo el AB que salga, atención, el AC que salga, atención, el OA que entre a compresión y el peso W. Y vamos a hacer ahora el diagrama de cuerpo libre, el diagrama de cuerpo libre el diagrama de cuerpo libre de A. Entonces vamos con OA. Llamemos a esto OA, que será la compresión de OA multiplicado por el vector unitario que inicia en O y finaliza en A. Entonces busquemos nuestros puntos OA. Nuestros puntos OA. Estos dos de acá para guiarnos. OA, listo. Vamos a calcular el vector unitario de una vez. Entonces, vector unitario que inicia en O y finaliza en A va a ser igual 2 menos 0 multiplicado por I más menos 1, 5 menos 0 multiplicado por J más 6 menos 0 multiplicado por K, y eso dividido sobre la magnitud de 2 menos 0 elevado al cuadrado más menos 1, 5 menos 0 elevado al cuadrado más 6 menos 0 elevado al cuadrado. ¿Y quién se perdió ahí? Sí, señor. Hay quien se perdió. Entonces, simplemente estamos el OA, la compresión de OA, inicia en O y finaliza en A. Inicia en O y finaliza en A. Como el elemento trabaja con presión, entra a la punta. Entonces, OA, entonces ubico mis coordenadas OA, finaliza en A, entonces en X 2 menos 0 por Y, en Y menos 1, 5 menos 0 por J, en Z 6 menos 0 multiplicado por K. OA finaliza en A, entonces 2 menos 0 y menos 1, 5 menos 0 J, 6 menos 0 K, dividido sobre la magnitud del vector unitario. La magnitud del vector unitario es el componente I, J y K raíz de ese valor. Voy a escribirlo una vez. Aquí voy a utilizar 3 decimales. Entonces aquí tengo OA. Aquí será la magnitud abajo es, bueno, escribirlo acá. Este es
2i menos 1.5j más 6 por k. Y aquí vamos a calcular cuánto es esa magnitud. 2 elevado al cuadrado más 1.5 elevado al cuadrado más 6 elevado al cuadrado. Raíz de ese valor es 6.5. Entonces ahí tendremos 2 sobre 6,5, 1 sobre 6,5, 6 sobre 6,5. Que es el vector unitario. Entonces ya aquí podemos obtener, voy a hacerle una vez, 2 entre 6.5 punto 308 punto 308 para i, 1,5 entre 6.5 punto 231 menos punto 231 en j, 6 entre 6.5 punto 92.3 en k. Preguntas. Ahí de esa parte, ¿quién tiene? Esto es preguntas. Hasta ahí, ¿quién tiene? Listo, avanzamos entonces. Entonces, simplemente ahora hago el producto de OA por el vector unitario OA. Entonces tendremos que el vector OA vector OA, la magnitud de OA por el vector unitario. Entonces acá tendremos punto 38 OA multiplicado por I menos punto 231 OA multiplicado por J más punto 923 OA multiplicado por K. Hicimos esta operación de el valor de OA, la compresión OA para ese caso por el vector unitario OA. Entonces, punto 308 por OA multiplicado por vector unitario I menos punto 231 OA vector unitario J más punto 923 OA vector unitario K. Salimos del primer vector. Preguntas hasta ahí, ¿quién tiene? El que sigue es tensión, entonces igual lo mismo, sigue tensión, eh, tensión AB, entonces los puntos A y B me los voy a llevar. El AB, lo acá en otra hojita. Voy a quedarme acá solamente con el AB.
Entonces, este inicia en A, finaliza en B, TAB. TAB, tensión AB por vector unitario, vector unitario, vector unitario AB. Entonces saquemos el vector unitario AB de una vez. Entonces, vector unitario AB. Ayúdenme ustedes. ¿Cómo queda en I? En I, ¿cómo queda? Menos 4, menos 2, multiplicado por I. En J, ¿cómo queda? 1.5 más, porque menos por menos es más. O sea, menos 1.5 multiplicado por J. Y en Z, menos 2, estamos en Z. Ok. Listo, entonces tenemos en X finaliza en menos 4, menos inicio 2. En Y finaliza en 1,5 menos 1,5, este menos por menos se me convierte en más. Y en Z, 0, menos 6, es decir, y esto lo dividimos entre la magnitud de ese vector. Entonces acá tendremos, voy a escribirlo 6 al cuadrado más 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. Realmente esto sería menos 4 menos 2 menos 6, pero menos 6 elevado al cuadrado es positivo, 6 al cuadrado. Menos 1,5 menos por menos más 1, 1,5, 1,5 más 1,5 es 3. Y 0 menos 6, pero menos 6 elevado al cuadrado es. Entonces acá nos queda arriba, nos queda vector unitario de menos 6i más 3j menos 6k dividido sobre la magnitud que tiene eso. Eso es 6 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado más 6 elevado al cuadrado raíz de ese valor sobre 9. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? Ok, listo. Verificamos menos 6 más 3 menos 6 dividido sobre 9. Entonces voy a escribirlo una vez. El TAB vector, acá vamos a tener menos 6 entre 9, punto 667. Entonces acá vamos a tener, voy a hacer la operación de una vez, menos 0.667 TAB multiplicado por el I. El I. Aquí más 3 entre 9 punto 333 TAB multiplicado por el J. Y el último es menos 0.667 TAB multiplicados por el K. Listo, ya tenemos TAB expresado vectorialmente. Hasta allí, ¿quién tiene preguntas?
El otro es TAC, creo. Entonces el otro inicia en A y finaliza en C, TAC. Inicia en A, finaliza en C. La tensión de AC por el vector unitario AC. AC. Y tendremos entonces vector unitario, vector unitario, vector unitario AC. Entonces 0 menos 2 multiplicado por I más 1.5 menos 1.5 multiplicado por J más 0 menos 6 multiplicados por K dividido sobre la raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. Entonces finaliza en C, 6 menos 0. eh, finaliza en AC, 0 menos 2, 1, 5, menos 1, 5, 0 menos 6. Aquí tendremos entonces que esto será menos 2 en I. Cero menos 6, sí. ¿Qué había hecho? Ah, ok, sí. Como es una potencia negativa elevada a la par es positivo. Por eso lo estoy escribiendo así. Pero bueno, ya los metemos en el paréntesis con sus verdaderos valores. Esto es menos 1,5 menos menos más 3J. Entonces más 3J menos 6 menos 6K. O sea, esto aquí realmente debería ser así, ¿no? Menos, menos 2 elevado al cuadrado. El que sigue 3 elevado al cuadrado. Y el que sigue es menos 6 elevado al cuadrado. Yo todos los coloco positivos de una vez porque toda potencia negativa elevada al cuadrado es un número positivo. ¿Listo? Pero si es como tú dices, ¿no? Realmente 0 menos 6 es menos 6. Entonces será 2 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado más 6 elevado al cuadrado. Raíz de eso es 7. Y tendremos, voy a escribirlo una vez, el vector tensión AC, haciendo las operaciones de acá, ¿sí? Menos 2 entre 7. eh, bueno, entonces no, escribamos acá, vector unitario AC. Entonces acá tendremos 2 entre 7, punto 286 negativo. 3 entre 7, punto 429 positivo. 6 entre 7, punto 857.
Y expresando TAC vectorialmente, entonces tendremos que TAC será igual a menos punto 286 TAC multiplicados por I más punto 429 TAC multiplicado por J menos punto 857 TAC multiplicado por K. Y hasta allí, ¿quién tiene preguntas? Y nos hace falta el peso, entonces el peso, el vector peso W, esto va a ser igual a menos W multiplicado por K, y vamos a sacar las tres ecuaciones de equilibrio estático. Entonces nuestras tres ecuaciones de equilibrio estático, vamos a organizarlas todas de manera vectorial. Está o A. Eso, o A es este. Esta, vamos a llevarlas de una vez. Nos falta AB. Listo, ahí tenemos las cuatro fuerzas que llegan al nodo A. Entonces, busquemos las I, igual que la anterior, vamos a colocarlas en colores. Esta tiene I, coloquemos otro color acá. Esta tiene I, esta tiene I y esta tiene I. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. De acá nos va a quedar entonces, vamos, punto 38. Entonces acá nos quedará punto 308 AC o A menos punto 286 TAC menos punto 667 TAB. Y para que esto esté en equilibrio, esto debe ser igual a 0. Esto será mi ecuación número 1. Punto 308